Bien, señores, saludo. Decía un gran pensador, cito, la historia no la hacen los pueblos sino sus hombres. Señalaba que los líderes nacen cuando una determinada coyuntura reúne las cualidades necesarias para defender los intereses de una determinada sociedad. Hoy voy a compartir con ustedes una especie de un hombre como ese. Nos referimos al señor José Heredia, con 82 años, de la comunidad del Mogote. Un hombre historia, un hombre que ha hecho historia hasta el extremo que en estos momentos el Consejo de Regidores del municipio de Yamasá está debatiendo, o hay una propuesta que sea aprobada, de que una de las calles del Mogote, la principal calle, lleve el nombre de José Heredia. Un verdadero ícono del Mogote, con una familia bonita, con todos sus hijos profesionales. El padre de José Enrique Heredia, que fue fiscal del distrito, político, regidor. Actualmente su hijo Giovanni, regidor. Estamos hablando de una figura, de una persona honorable. Y nosotros conseguimos una entrevista con él. Nos habló no solamente de su trayectoria de vida, digamos, familiar, sino de su vida política, entre otros. Veamos pues Monteplata Visión, siempre con estos tipos de innovando de trabajos. Veamos pues y observen bien cómo una persona pues nace de cero en términos social y llega hasta las cúpulas. Veamos pues. José Heredia, ¿cuál ha sido el rol del Partido Revolucionario Dominicano, de su fundación y ahora el Partido PRM? Adelante. El Partido Revolucionario, que fue el partido que yo conocí, porque yo todavía en ese tiempo entendía yo que la política era algo, un objeto que se comía, algo así. Yo no sabía lo que era la política, porque en los campos de donde yo fui y soy. ¿El Mogote? Sí, el Mogote. No te hablo yo de eso de la política. Con Trujillo había que estar ahí, que hablaba de eso, los viejos antecesores. Escondido, que no se podía tratar la cosa y no era escondido, porque Trujillo no aceptaba que triunfara nadie. Y yo soy de ese tiempo. Pero desde los 5 años yo tengo amigos, que fue lo que después me salvó. El cuarto, las mujeres y el diálogo lo concine todo. Y yo siempre, yo le daba $1 y 5 a un militar, un haitiano. ¿Y qué año fue eso? Eso era en la década de los 70 a principios. De Balaguerato, los 12 años. De Balaguerato en su tiempo. De los llamados 12 años. De los llamados 12 años. Donde yo fui acusado, entre comillas, y de campo, de comunista, por mi movimiento de... Por su posición política. Sí, yo no tenía posición política, pero movimientos que no lo permitían. Los reformistas eran como los pajuitos en ese tiempo. No aceptaban que Pichón subiera a sustituirlo. Y yo me pertenecía. Soy hijo de una familia que hasta ahora está dentro de las 5 o 6 familias que mientan en el sitio aquí, los Heredia de Mogote. Y yo tenía, por parte de papá, un solo tío. Y era un hombre habilidoso. Y él no permitía mi palabra, porque mi papá era aparentemente tonto, pero yo nacía. Y si ellos tenían 5 tareas de cacao o de tierra por ahí, él era el dueño, el tío Cesario. Y yo intervenía y le obligaba a que le reconociera algunos derechos. El papá me dijo, no, porque tú de los dos. Entonces, mi abuela me ha dicho que tengo una sucesión de ustedes. Y yo, en lo suyo puedo hacer y puedo coger. Y yo me metía. Y eso nos conllevó a tener una pequeña distancia. Él era reformista, muy activo, y yo llegué a tener malos atentados en ese periodo de la década de 70. ¿Aquí en Yamasá? Aquí en Yamasá. Yo fui llevado a la policía más de una vez
atemorizarme. Chichibolón no se metió con usted nunca. No. ¿Era amigo suyo? Yo y Chichi éramos amigos. Pues eso yo puedo. Hermógenes Acevedo. Sí, Hermógenes Acevedo Pichay. No éramos amigos. Con Chichi yo tuve un solo intercambio, ya que me preguntan por él. Y debo decir, como lo reconozco desde ahora, la verdad, el tiempo de la bicha. Con la familia Chichi, que fue que yo empecé a liberarme, que es una historia muy larga, lo que me pasó a mí. Yo le debía un dinero a Dolores, porque yo era intermediario. A Dolores Holguín. A Dolores Holguín. Yo le debía un dinero, y cuando tenía unos cuequitos. Intermediario garante. Sí, yo era. En los bancos. Sí. En cualquier cosa él era mi garante, Dolores Holguín, pero yo trabajaba con él en negocio. Y cuando llegó el tiempo de recoger cacao. De recoger la cuenta, yo tenía unos cerdos trancados y le dije, vaya, había unos marranos ahí para que lo tratemos y yo pagar. Cuando vino, mirando en la loma del café y la de Gorreta, que como usted lo ve, yo quedo ahí medio, a la izquierda y a la espalda. A la derecha, de frente y a la espalda, las dos lomas, yo quedo en medio. Y él vino a ver los cuequitos para yo pagarle. Y me dice, ¿y esa loma? La de Gorreta. Le digo, mire, igual que la de la loma y café, que como que era de Perayvillo, y yo sabía que conocía eso. La loma Gorreta es igualita de buena a la del café. Los palos que usted ve ahí son propiedades que hay ahí. Digo, y a propósito, están arrendando una propiedad. Me dice, pero arriéndela, me dice Dolores. Le digo, pero venga acá, yo lo voy a buscar para que venga a valorar unos cerditos que no están en plenas condiciones para pagarle, y usted me propone que arriende una cosa de cientos de miles de pesos. En ese tiempo. Que estamos hablando de millones. Él me dice, pero si yo le digo que lo arriende, es que yo lo voy a buscar los cuartos. Digo, no, así sí. Eso fue Dolores Holguín. Dolores Holguín. En pleno día, en la noche, yo fui ante la gente que estaba arrendando, porque yo sabía de lo que estaban hablando. Y yo fui, y a los 2 días ya yo estaba encima de la gente, ahí en la loma de Gorreta. Esa fue mi primer liberación. Ese arriende que me mandó a hacer. Yo le arrendé el primer año 4. Ellos me arrendaban un pedazo pedido de broque y palo por un precio, y otro pedazo que estaba más claro. Eso fue aquí en el Mogote. En el Mogote, en la loma de Gorreta. Como había cacao, había mucho cacao, el cacao no paría mucho porque no tenía condición, pero estaba claro, porque el broque no sube bajo el palo tan espeso. Me metí al negocio y le arrendé ahí. Me arrendaban un pedazo grande y con muchos palos, pero no producía mucho cacao, porque el cacao sin condición ni ningún árbol produce. Y yo mandé a hacer, yo tenía habilidades, mandé a hacer un chapeo, como digamos en el campo, un chapeo de vaca, a trozar el bejuco que tenía el monte tapado. Y a los 2 meses lo repasé, que esa es mi profesión, agricultor, lo repasé con un grupo de gente que yo manejaba ya. Y yo le saqué los 4 años en meses de la producción. En términos económicos. En términos económicos, en meses me produjo. Después me propusieron más y le arrendé. Tengo el papel por ahí todavía, que yo no hablo de lo que no conozco. Gracias a Dios. Y le arrendé 14 años. Y los 14 años los saqué en un solo, del progreso que tuve el pedazo de tierra. Y con eso yo hice principal y me fui agarrando. Y hasta ahora yo tengo 82 años y pico, casi 83. En septiembre cumplo 83. Y todavía crié una familia, la eduqué. ¿Cuántos hijos tiene? 4. Todos varones. Todos varones y 4. José Enrique Heredia fue fiscalizador de Yamasá, regidor varias veces. 3 veces regidor. Fue secretario general del Partido Revolucionario, del entonces Revolucionario Dominicano. Usted tiene
en la actualidad un hijo regidor, ¿cómo se llama? Giovanni Heredia. Giovanni Heredia. Ellos son de profesión ingeniero, casi todos. Todos. Yo tengo 2 ingenieros. Y José Enrique abogado. Y un contable. Y un contable, un contador. Un contador que si quisiera estuviera en algún banco, en trabajo mediano. Tengo 4 hijos. Su esposa, doña Reyes, ¿cómo Sí, Ubaldida Reyes. Sí, entonces, eso todo pertenece a lo que es su trayectoria de vida. Yo recuerdo cuando usted, uno de los primeros colmaditos, bodega, era que le llamaban en ese tiempo, ¿verdad? Sí. Que usted lo puso, ¿con cuántos pesos usted puso la bodega? Esos huecos, yo tenía mío, no tenía más que 50 pesos. ¿En qué año fue eso? En 1972. Tenía 50 pesos. Que era mucho cuarto. Sí, pero fíjese lo que yo hice es que en ese dinero de esos 50 pesos tenía yo el primer progreso de un conuco que hice yo con la doña que tengo. Trabajando a mocha limpia. Trabajando a mocha limpia. Qué bueno. Tenía, de eso que vivimos, eso fue nuestro primer capital. Entonces yo había convertido el dinero. Yo tenía un dinerito que lo mandé a mi papá. Como un poco disparatota porque es larga la historia. No, hable. Yo tenía esa señora recién casado y me daba vergüenza que los primeros cuartos de lo que yo y ella trabajábamos, yo lo había perdido por un consejo que me dio un amigo. Cuando yo hice con que tenía los cuartos guardados, unos 200, 300 pesos, que era mucho cuarto. Sí, eso era mucho cuarto. Pero yo le dije a mi papá. ¿En 72? En el 72. Yo le dije a mi papá que me fuera a comprar 4 cuartos de quiniela y 6 hojas de billetes para yo no comerme el capitalito, para cuando viniera el tiempo más regular yo hacía algo con los cuartos. Y cuando fui con todas esas quinielas y la hoja de billetes al pueblo, un amigo me dice, ay, pero si usted me había consultado eso, usted no había invertido todos esos cuartos en papeles, que yo había cogido un cuaderno y le había hecho esos mismos números en rifa y le había vendido esos números aquí a la gente. Yo no entendí, me dejé engañar de esa palabra, que no fue que me lo hizo de mala fe. Así es. Pero yo me dejé engañar, que yo no sabía que pagaba si ganaba, si me lo ganaba, si me apuntaba un número y me lo ganaban, yo tenía que pagar de mi bolsillo, de mi cuarto. Yo me dejé engañar ahí. Cuando me dieron 3 pelas, se llevan los cuartos. Perdí los cuartos. Me ganan 3 apuntes y se me llevan los cuartos. Yo estoy con vergüenza, ahí voy a verme loco porque voy a decirle a las mujeres 100 puntos. Se me pedían los cuartos y me puse a buscar el cuarto y fui ante Julio, el difunto Julio de la Cruz, el que crió a Feli, ese que le dio la trombosis ahí llegando al bloque ahora, en serio, que era uno de los hombres que tenía cada sector. Julio de la Cruz, Gregorio Martínez y Damián Martínez. En cada sector había un hombre que tenía 10 pesos. Sí. Y yo fui allá, no me prestó. Entonces hice un crédito al banco agrícola. Primer crédito, 1972. A los tiempos, con eso ahí tapado, que la mujer mía todavía era muy salvaje, me aprobaron 250 pesos. Oye, eso. Cuando me aprobaron los 250 pesos, ya yo había puesto el negocio porque yo fui tan hábil y tan rápido que yo busqué los cuartos prestados de completar y de con algo que es una historia larga. Junté 140 pesos. Yo tenía 145 pesos. Y con esos 145 pesos fui al pueblo, ahí frente al paité que estaba la almacén de Arturo en aquel tiempo, como dice el evangelio. Y le digo a Arturo, dice Arturo, ¿y qué tú buscas tan temprano, muchacho? Porque me conocía. Que yo fui, era el hijo más viejo de mi papá y mi papá tuvo negocio y yo iba con ella. Me dice, yo vine hacia esta hora porque yo sé que los comerciantes salen temprano y yo te necesitaba ver a ti porque necesito poner un negocito, pero los cuartos son ching. Nadie me garantizó, nadie. Me dice, un negocito, sí, un colmadito
¿Y cuánto tú tienes? De una vez yo recapacité, yo dije, yo tengo que tener para comprar los clavos y pagarle a un carpintero. Bueno, le quité 10 pesos, me quedé con 10. Yo tengo 135 pesos. Se quedé con 10, el real del bochono. El real del bochono, me quedé con eso. Es bueno, como estamos en televisión, el real del bochono es que el hombre, ese era un concepto que tenían antiguamente la gente que tenían valores, los viejos. Sí, correcto. Que un hombre no podía andar sin 10 cheles en los bolsillos, porque si una mujer le pedía un dulce para que no pasara vergüenza. Yo me quedé con... O si uno iba a una fiesta a bailar, cada vez que bailaba un ceo tenía que brindarle un dulce coco, un refresco más o menos. Tenía que tener bolsillo para pagar 10 cheles por lo menos. Correcto. Ese es el real del bolchono, para que no le den un boche a uno. Pues sí, yo... ¿Es así, don José Heredia? Sí, fue así, pero Arturo Rodríguez, mi amigo, y amigo mío, fue mi amigo, le dijo a Norberto, el hermano, el que tuvo la venta de vaina. Sí, que murió con una pierna apuntada, sí. Norberto Rodríguez. Sí, estaba acabado de cartera de la policía y ese le atendía y negocio a veces. Cuando él iba a salir se quedaba allá. Le dijo, y cuando llegó Norberto, le dijo, mira, me dice, ¿tú tienes los cuartos? ¿Cuánto tú tienes? Digo, yo tengo aquí 125 pesos. Me dice, si lo caiga. Digo, míralo aquí. Él parece un cuero. Mi amigo, que era bueno, Arturo Rodríguez. ¿Qué pasa? Desde que me quitó los cuartos, dije, pero ahora yo no voy a ir sin cuartos y sin nada para mi casa. Me dice, ¿y para cuándo tú quieres las provisiones? Yo no tengo de nada. Yo tengo la sala de mi bujito, que estaba nuevo, vacía. Le digo, no, pero yo lo quiero para ahora mismo. Él tenía vehículos que le llevaban a uno en los febres. Entonces, pero a Norberto, el hermano, y le dijo, mira, este muchacho, despáchale una factura del tamaño que la quiera, que es para poner un negocio nuevo. Yo era muy habilidoso y sabía de eso un poquito. Digo, bueno, pues ya es mío, porque aquí llené la camioneta 2 veces, una camioneta que tenía ahí con barandilla, me la llenaron de los febres que yo pedí 2 veces. Y me lo caigan hasta Isei Cadillo, que el camino era por ahí, por de Niña, donde está la gallerita que hay por ahí. Y empecé, cogí para mi casa, cuando vengo aquí está la mujer peleándome, porque digo, pero es que tú no sabes lo que yo estaba haciendo. Yo fui atrás de una cosa, de esto, y lo logré. Y en eso era que estaba. Me puse. En mi casa había unos mostradores. Busqué un carpintero y me caí de mis cosas para el medio de la sala. Se puso el carpintero a hacerme los tramos del negocito, y a las 10 de la noche de esa noche yo estaba cargando provisiones también, en 4 caballos de la sabana aquí a mi casa, y puse mi negocito. Me decían lo que venían aquí. Es cierto que le llamaban bodega, por la bodega ahora es en Nueva York. Sí, correcto, yo bodegas. Y ahora le llaman colmado. Correcto. Y con ese capital yo empecé en 1972. Ponga el micrófono más para allá. Y cuando yo estaba ahí, la mujer mía, que nunca ha sido de lío, no la querían gente que hacían lío, nunca, ni todavía ella lo ha hecho. Me decía, José, devuelve esos bebés que yo y tú vamos a ir a la calle, que se te lo van y no lo vamos a comer nosotros. Le dije, cállese, que usted no sabe de negocio. Déjeme seguir con mi vaina mía. Esto aquí ni que era una sabana. Solo iba aquí con mi negocito ahí, me fui ahí en mi negocita. A los 3 años, eso fue, yo lo hice en el 78 y en el 71 ya yo había mandado a comprar una nevera ahí contado para Leopoldo Navarro, que había una tienda grande ahí de electrodomésticos, y me habían traído una nevera nuevecita, forrada, que no todo el mundo la tenía ese tiempo. Ni nadie le había visto el color porque era nueva. La primera nevera nueva que pisó este sitio la compró este infeliz con un negocito de 125 pesos que tenía en el bolsillo. Y ya yo en esa fecha, a los 3 años, compraba 2 y 3 camiones de cacao y 2 y 3 camiones de tabaco, de habichuelas y de maíz. Yo compraba de todo, era un todólogo el negocio. Yo me fui ahí. Tuve problemas. Ya comprado un vehículo. Tuve muchos problemas, pero ahí bajado. Y llegué a tener un negocio que vendía
¿Usted se recuerda del carrito Toyota azul que yo fui chofer suyo? Claro. Una vez que fuimos a Villamella a comprar una bicicleta al Libro de Enrique. Pero ya yo, cuando eso ya era hombre, y ese era un periodo que ya yo era hombre. El carrito que tenía el aire acondicionado más frío era ese. Sí. Toyota. Un Toyota azul. Que yo lo manejé a usted. Sí. Es que mi historia es larga, porque yo duro 3 días y aquí viene. Pero políticamente, vamos ya al ámbito político. Ya para concluir, esa es la vida, la trayectoria suya, comercial, familiar, profesional en el ámbito de los hijos. Todos sus hijos son profesionales. Usted comenzó con una mocha, un machete. Sí. Y han sido todos exitosos, profesionales de éxito. Sí. Ha tenido hijos fiscales, regidores y todo. Sí. Y sigue siendo con hijos regidores. Yo sigo vice. Vámonos ya al ámbito de lo que ella actualmente. ¿Cómo valora usted el gobierno del presidente Luis Abinader del PRM, que usted sabe que es un desprendimiento del Partido Revolucionario Dominicano? Sí, ese señor, el presidente, Luis Abinader, que no voy a hacer como los que me difaman a mí que no conocen el nombre. Los que yo cuidé aquí no conocen mi nombre, y yo a Luis lo conozco. Desde que Luis me ha visitado. Era hijo de José Rafael, amigo suyo. No, se murió que venía para acá, porque Luis se ha hecho que nos conoce a nosotros, que se ha hecho nos conoce, nos valora. Y he dialogado alguna vez con él, y ella ha venido personalmente aquí, y a mi finca ha ido a alguna de mis 3 En campaña y siendo presidente. Sí, en campaña. Después el presidente vino donde usted. Una vez. Y ¿Usted tiene foto con él? yo he sido tan estúpido que no he hecho eso. Ok. Pues sí, pero todo el mundo aquí en Yamatá sabe que hay una gran relación. Luis vino aquí a la discoteca de los muchachos de allá de la Subia Grande. Y se apió un poco más de arriba de ahí. Cuando vino fue dando voces: José Enrique, ándate el viejo tuyo, que ayer que me dice, ándate el viejo, que me mandó a buscar para que lo esperara allá. Bueno, tengo buenas amistades, muy buenas amistades con Luis. Y lo que usted me dice... Le prometió una pensión y se la cumplió. Sí, me prometió una pensión. No, y lo grande no es la pensión, lo grande es este camino. Sí. Este camino que fue una lucha, huelga, de todo, protesta, desde cuando Balaguer para acá, ¿verdad? No, hay ventureros que han querido, son tan mezquinos, que han querido salir a decir que ese camino lo consiguieron ellos. Hay una resistencia a favor mío y en contra de lo cualquiera que hablan lo que no tienen que hablar, con la cuestión de ese camino, porque han decidieron darle mi nombre a ese camino. Y así está el ayuntamiento de Yamatá, que son los que tienen facultad por la ley a ponerle nombres a la calle de su pueblo y otras, etcétera. Sí. Y ellos tienen varios... Consejo de regidores. Sí, el Consejo de Regidores aprobó ese camino a mi nombre. Qué bueno. Yo lo sé, yo tengo información, déjeme decirle. Pero yo he tenido de un grupo de... Regidores. No, de un grupo de cualquier cosa, de quererlo negar, y todavía viven sesión por sesión que ha habido que sacarlos presos de la sala. Yo conozco gente que no son, por cuestiones de mecanismo, de mezquindad. Sí, político. Son mezquinos. Y me voy a reservar nombres que son vecinos suyos, pero que están de acuerdo con que ese camino lleva el nombre suyo, porque usted es un ícono. No, el camino, no, porque ha tenido el respaldo. Hay gente que no son de su simpatía política, pero están de acuerdo. Hay gente tan bruto, ahí están los cabas, que están de acuerdo con que eso se lleva el nombre suyo. Sí, pero hay otros que se han desmentido de ella. Ya lo han cuestionado a ellos, que por qué algunos, a los que se han puesto en contra, que por qué ellos dicen que yo traje
el primer desarrollo de Yamasá, que yo cargaba en una camioneta con mi cuarto y con mi caballo en los mulos y al hombro mío piedras para arreglar el camino cuando no había camino en la década 70. Han dicho que yo traje aquí el primer cine, porque cuando la primera televisión de aquí vino, la traje yo. Blanco y negro. Blanco y negro. El primer equipo de música lo traje yo. Eso lo dicen los enemigos que... Después del Picó. Los mezquinos. Después, ¿usted recuerda el Picó? Claro que sí. Yo tengo ese primer... Ese fue el primer radio de este tipo, que me lo han venido comprando 1000 veces. Ese, que fue el primero que pisó aquí, del arroyo de Pantoja. En modernidad. De ese, sí. Después del Picó. Sí. Ellos dicen Explique qué es lo que es un Picó, porque la gente no sabe en televisión. Bueno, un Picó es un radio. Cuando eran los long play y los correcto, que tocaba lo que no conoce la mayoría de la gente, lo que se llamaba, le llamaba... Antes de electricidad. Correcto. Los long play después de la Bellonera, que más o menos tocaban lo mismo, porque mire a dónde tocaba ese. Es por aquí que se le ponían ahí. Cuando no había luz, los Picó tocaban. Sí, con una batería de radio, de la que tienen los carros. Los carros. Sí. Yo tengo mucha historia, pues yo tengo 82 años y lo único que he aprendido, soy analfabeto, que yo no soy bachiller. Por último, José Heredia, yo recuerdo, porque yo cuando usted, falta un elemento, usted aspiró aquí a síndico y jugó un papel determinante en el municipio de Yamasá. ¿Y fui vicesíndico? Sí. Hoy voto. Vicesíndico, ahí voy, cuando eso fue una figura que Peña Gómez lo trajo de Europa. Sí, correcto. Sí, correcto. Usted fue ayudante. Esa figura de vice no, era más o menos, pero usted era el segundo, en caso de que muriese el que estaba. Yo sí. Iba a ser, pero sí. No era vice, sino ayudante. No, vicesíndico, yo fui sí está por ahí. Yo fui el último vicesíndico. El primero. El último vicesíndico, varón con varón, el último. Sí, varón con varón. De la década, con Santiago Manzueta. En el 90. Con Santiago Manzueta sí, fue. Con Santiago Manzueta. Yo recuerdo, ganaba usted 21,000 pesos, ¿no era? 19 primero. 21 era cuando era mucho cuarto. Usted ve, yo conozco la historia suya. 19 era, 19. Pero que se sepa que esta casa donde yo vivo fue el comité número 12 del Partido Revolucionario en Yamasá, que ya se lo cambiaron por otro. ¿En qué año fue eso, más o menos, el número 12? El 12, en la década 60 y pico, 68, sí, por ahí. Porque fue fundado en el 39 y usted estaba jovencito. Sí, yo estaba jovencito. Y Balaguer lo veía como un comunista usted. No, yo no. Balaguer yo lo sabo, sus secuaces. Secuaces de aquí. Y a Cecilio, allá en Peralillo lo veía. En esa misma forma, en ese mismo tiempo era que yo estaba acusado. Sí. Me acusaban de eso. De comunista. Y este hombre, ¿cómo se llama el papá de aquí de Cercadillo, que era amigo mío, Basilio? Que era chofer, que era sindicalista. Prieto. Basilio era amigo mío. El papá de Daniel, que está en la... Que fue del distrito Colar. Sí, correcto. Daniel. Por último, ya vamos a terminar esta entrevista interesante. Cuánta historia. Yo recuerdo cuando José Heredia aspiraba a síndico. Ahora le llaman alcalde, que es lo mismo, sí, el diccionario. Y usted decía, yo puse un colmadito en el año tal y el colmado está ahí. Sí. Y usted decía, el que no tiene capacidad para administrar las cosas privadas, no tiene capacidad para administrar las cosas públicas. ¿Usted recuerda? Sí, correcto. Pero yo andaba con usted y sí, Freddy. Yo andaba haciendo campaña porque él me dijo...